en violencia. Oímos al señor director general de la policía y os pido una opinión sobre todo esto. Venga. El 22 de marzo se constató una escalada en el nivel de violencia que hasta este momento no había tenido lugar y a la que no nos habíamos enfrentado. La convocatoria oficial del acto, además de ser efectuado por diversos colectivos políticos, sociales y sindicales de todo el territorio nacional, contó también con la participación de entre 30 y 40 grupos ultra. De estos bloques procedían grupos como los Bucaneros, las Juventudes del SAT, grupos independentistas de diferentes comunidades como Askapena, Ernai. Estos son los ligados a su... Y justo cuando lo habéis cortado iba a decir, y grupos de extrema derecha. Sí, ya lo ha dicho al principio, ha dicho de ultraderecha. Yo sí, eso ahí no lo he visto. Pero en todo caso, había también grupos de extrema derecha, lo digo por... el respeto. No sé si había, no es que se haya cortado a propósito. Y no lo hemos oído, pero oye, pero básicamente, bueno, oye, había alguna ultraderecha, pero si con eso quieres negar la evidencia de que la inmensa mayoría de los pero hombre, es curioso que aquí no se mencione en su totalidad lo que ha dicho el director. Si son violentos y actuaron con esa agresividad, da igual que sean de extrema derecha. Pero como aquí se ha hecho un repaso muy pormenorizado, excepto citando a la extrema derecha, pues yo lo completo. Pues ya lo citas tú para que parezca lo que no es. Para completar la información, porque lo ha dicho el director. No me da cuenta. ¿Lo ha dicho en ese total que decimos en términos? ¿Lo habéis escuchado? En el total, aquí no. Yo lo que quería hablar de lo que usted decía. Claro, a mí me sorprende que descalifique a algunos de los policías mejor preparados de este país. Yo no dudo de sus conocimientos, de su formación, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de comisarios de policía con carreras universitarias, trayectorias intachables, a políticos absolutamente. Y entonces usted viene aquí, oiga, yo respetuosamente se lo digo, los descalifica, no tenía ni idea. Oiga, no sé por qué usted no es el comisario principal de seguridad o el DAO, debería serlo usted, no esos incompetentes que llevan 30 años de comisarios o los que sean. Yo es que no lo entiendo cómo puede descalificar de esa forma, sinceramente. Es decir, ya que pidan la dimisión del director de la policía o del comisario, que claro, yo en un operativo, yo no soy policía y a lo mejor soy un gran ignorante, ¿no? Pero hombre, que el jefe de la orden al comisario que está al mando diga, tú incompetente, apártate, que no tienes ni idea, porque a posteriori es muy fácil analizar lo que pasó. Hasta yo, que insisto, no soy policía, por lo que me han contado y he visto, dices, hombre, pues sí, pero yo no entiendo que esa descalificación tan exagerada que hacen ustedes. Lo digo con todo el afecto a la policía, que lo he demostrado muchas veces, ¿no? No lo entiendo. A ver, nosotros no descalificamos personalmente... A los mandos, vamos. Pero no descalificamos personalmente al mando por ser quien es, sino por el cargo que ocupa. Y efectivamente, si no está al nivel que tiene que estar en el cargo que está desempeñando, pues lógicamente recibirá la crítica. Y en este caso, pues efectivamente el Comisario General de Seguridad Ciudadana no ha estado al nivel, porque es que el Comisario General de Seguridad Ciudadana debería haber estado, y lo digo yo y lo dicen los protocolos, debería haber estado en el centro de coordinación, coordinando, impidiendo que Policía Municipal se hubiera introducido en la manifestación. Eso hubiese evitado que un grupo de UIP se tuviese que trasladar a través de la manifestación para ir a ayudar a la Policía Municipal, que le estaba cayendo un montón de piedras y estaba peligrando su vida. Un camión de bomberos entró a la manifestación, cortó a ese grupo, que nunca tenía que haber entrado ese camión de bomberos. Si hubiese estado el Comisario General de Seguridad Ciudadana en el centro de coordinación, se hubiese enterado. Y al cortar a ese grupo, y si una policía no se hubiera equivocado y hubiera dicho Recoletos en lugar de Castellana, pobre hombre, sí. Bastante pena tiene. Claro, ¿Dónde estaba este comisario? Estaba en la calle, aquí de manifestación. Se supone que no debía estar en la calle. No debía estar allí. Yo quería preguntarle una cosa muy delicada. ¿A usted le parece, porque me ha llamado mucho la atención cuando dice que antes de la manifestación se dice que aguantar? ¿A usted le parece que los políticos tienen miedo de hacer frente a los violentos de la OSCE aquí en Madrid, por culpa de la opinión pública? Pues a mí me parece que cualquier político lo que quiere es que no se produzcan cargas policiales, cosa que es muy lógico, pero para evitar eso no se puede tener 2.800 unidades, o sea, miembros de las unidades de intervención policial. A lo mejor hay que tener 5.000 o hay que tener 7.000. En países europeos lo que ocurre es verdad, no se producen ciertas cargas policiales porque es que los si policías... Si está en Alemania... Bueno, hay países, pero que hay... O en Países Bajos o en Francia, Hay ciertos
otros países en los que no se producen cargas policiales porque es que el número de policías duplica el número de manifestantes. Entonces así es muy fácil no cargar. Ahora, yo lo que sí que discrepo es con relación al hecho de que no se produzcan cargas, porque nuestros oyentes saben perfectamente que tanto los gobiernos de socialistas como de derechas, como en Alemania, como en Inglaterra, es que se emplean a fondo con los manifestantes violentos. Cosa que aquí genera un escándalo extraordinario. Yo no sé si está usted de acuerdo o no. Yo estoy de acuerdo en que cualquier carga policial en España pues se criminaliza a la policía, eso es así. Claro. Sí. Vamos a ver, ¿ha seguido usted la comparecencia del señor director general? No entera. No entera. ¿Y la de los portavoces de los grupos políticos? Algunos. Bueno, mismo no entera porque estaba... Lo digo porque yo he leído en el Semanal Digital, el periódico que dirige Antonio Martín Momón, que se ha echado en falta alguna condena por parte de los portavoces de los grupos políticos reprobando la actitud violenta de estos tipos que se emplearon de esa forma tan salvaje contra la policía el 22 de marzo. Llama mucho la atención. Claro, dice, hombre, se piden destituciones, se piden ceses, se responsabiliza a todo el mundo, dice, pero a estos tipos, estos salvajes que actuaron así, llama mucho la atención que después de un mes de que ha pasado lo que ha pasado, con 67 policías heridos, que es que no había ocurrido nunca aquí en España en una manifestación, 7 de ellos todavía que no se han recuperado, y resulta que aquí se está hablando de la policía y no se está hablando de esta gente, de los que montaron efectivamente energúmenos estos violentos, claro. el motín. Sí, estoy de acuerdo, efectivamente, y de hecho nuestro sindicato ha iniciado acciones legales contra esos violentos. Es verdad, se han iniciado acciones legales, pero bueno, una cosa no quita la otra. Efectivamente, violentos hay, pero lo que no se puede permitir es que no se utilice la fuerza policial contra esos violentos como se debiese. Y se intente pues no cargar por el hecho de crear una imagen pues muy bonita. Si no hubieran estado los de la OSCE, estos observadores... Pues a lo mejor se hubiese actuado de otra forma. Claro. Ya se comentó aquí en su día, efectivamente. Juan Segovia, mira, estoy viendo información del País sobre la comparecencia. Yo no veo el calificativo extrema derecha por ningún lado, pero te pregunto. El señor Cosidó ha dicho que había, según el responsable de la policía, se habían detectado manifestantes del Bloque Negro, movimiento internacional que ha protagonizado altercados urbanos, con las caras tapadas, petardos y botellas de cristal. ¿El Bloque Negro sería el de extrema derecha? Es que no lo sé, os pregunto. Y luego él ha hablado, según la información del País, insisto, a esta hora en la página web, ha hablado también de entre 30 y 40 grupos radicales, como los Bucaneros, estos seguidores del Rayo Vallecano, Azcapena y Ernai, estos dos últimos ligados a la izquierda proetarra o Abertzale. Y eso es lo que ha dicho el señor director general, por eso es que, no sé, de la extrema derecha que trae. Lo decía justo en el momento en el que habéis cortado el total. Yo estoy mirando también El Mundo y no lo veo por ningún lado. Pero bueno, si lo encontramos, no se preocupe usted que lo vamos a dar. Sí, lo ha dicho en el Congreso, vamos. En cualquier caso, hombre, yo entiendo que hay una diferencia entre la violencia que ejercen unos violentos, unos radicales, y la sospecha que pudiera llegar a existir de una actuación excesivamente violenta por parte de la policía, porque no es lo mismo, y desde luego... es mucho mejor la de la policía. Es mucho peor la de la policía. En el caso de que haya habido excesos, perdona, sí. Este es el problema en España. Pero me vais a dejar acabar alguna vez, una. Es mucho peor porque hay que cargar mucho más las tintas con quien tiene el monopolio del uso de la violencia y por tanto exacto, y como lo da, tenemos que ser muy vigilantes con respecto a que se ejerza adecuadamente y tenemos que ser muy duros cuando no se ejerce adecuadamente. Y a mí me preocupa mucho más el exceso violento, si se produce, de un policía que el de un ciudadano normal. Evidentemente todos condenamos ha habido excesos el 22 de marzo. No digo que si los ha habido, claro. Eso es... Sí, Antonio, de acuerdo. Es que eso es lo que hay que analizar. Es que cuando decís... Resulta que solamente ha habido, que es lo que más sorprende, 35 detenidos y solo 2 en este momento están en la cárcel, Es que eso con esas imágenes, también alguna vez habría que decirle a los jueces qué está pasando. Eso es lo que... Claro, pero ahí está la diferencia. Solo hay dos en la cárcel, es que en un parlamento no hay mucho que debatir acerca de la violencia ejercida por unos violentos de todo tipo. No hay mucho que debatir. Esos señores tendrán que ser detenidos, puestos a disposición judicial y condenados. Punto. Detenidos. Y evidentemente, claro. Efectivamente, no lo han sido. Y lo son, sí. De hecho, ellos en la cárcel. Cuando veíamos que había centenares de personas. Sí, pero el lugar para ese debate es un juzgado. Lo que hay que debatir y lo que... Sí, hombre, claro. Lo que hay que debatir en un parlamento es precisamente si los mandos policiales han actuado correctamente, si los mandos políticos lo han hecho también y si las fuerzas de seguridad del Estado, que son la representación del Estado en ese momento,
han actuado bien. Y eso es lo que se hace en el Parlamento. Creo que lo demás es desviar la atención. En el Parlamento, Evidentemente que no, es que ni siquiera procede, porque va de suyo, criticar una actuación violenta. Es como si ante un asesinato alguien dijera, oiga, pero no se ha criticado... Perdona, Juan. Sí procede, Juan. En el Parlamento procede. Sí, es evidente, que las fuerzas políticas Es y evidente, sobre todo Antonio. los convocantes de aquella manifestación hubieran salido rápidamente a separarse de esas actitudes violentas y a descalificar a los violentos, No, pero yo hubiera por sido ejemplo, muy positivo. No, Antonio, y sin embargo, escuché desde el primer momento cómo se ponía el acento en la policía y nunca en esos al violentos, revés. ¿eh? Algunos ponen, algunos cuando salen 400.000 personas a la calle ponen el acento en los 40 que la lían y no en el resto. No. Y yo me niego, perdón, y yo me niego a meter y me niego a meter, déjame, y me niego a meterlo en el mismo saco, porque violencia hay en fiestas de pueblos, violencia hay después de los partidos en algunos casos. Violencia hay, me da igual, en una medida o en otra. Sí, claro, no es lo mismo porque en esos casos no es lo mismo porque en esos casos no se intenta confundir la parte con el todo. Aquí ha habido una parte violenta absolutamente ajena a todo lo demás, que es la inmensa mayoría que ha salido a manifestarse. Y hay un interés en algunos sectores permanentemente, hay un interés por deslegitimar la manifestación, porque ha habido unos violentos, incluso de extrema derecha en algunos casos, que utilizándola la han liado. Quienes acaban diciendo, como tú en este momento, que el resto no lo han condenado. Por favor, todo el mundo condena que se agreda a una persona. Yo no soy uno que cree. Yo quiero echar un mitin también. Las personas son violentas. No creo que quedan deslegitimadas porque hay unos violentos ahí. Lo que sí digo es que evidentemente todo el mundo en un Estado de Derecho, en una democracia, cuando hay la violencia que se ha producido ahí, hay que poner el foco sobre los violentos. Esos son los responsables, no la policía. Me gustaría hablar, por esa parte, pero brevemente ya, venga, Paco. Esa misma noche, la delegada del gobierno, que es la representante la que incendia las calles todos los días. Habla tú, chico, de verdad. Oye, si vamos a echar un mitin, yo también te echo un mitin, ¿eh? Venga, por favor. O hacemos un debate serio, o si no tú, como tienes esa superioridad moral, parece ser que eres de izquierdas y los demás no somos nada, oye, deja hablar un poquito. Es decir, oye, esa misma noche, la delegada del gobierno dijo que había sido una buena manifestación, que había sido exitosa y tal. Por lo tanto, no digas mentiras. Oye, no digas mentiras. Pero yo qué he dicho. Tú has dicho de que se ha deslegitimado, que se ha minimizado. Yo he citado a la delegada del gobierno. ¿Y qué dijo el presidente de la Comunidad de Madrid, por cierto? ¿Recuerdas lo que dijo? No diga mentiras, yo no he nombrado a la delegada del gobierno. Pero si quieres nombramos lo que dijo Ignacio González. Está como para hablar. Oye, en primer lugar, tendría que haber... Bueno, es igual. No vale la pena, de verdad. Vamos a aprovechar que está Miguel Ángel aquí para preguntar una cosa. Uno de los argumentos que se dio para explicar el fracaso del operativo policial era que el superexperto en este tipo de manifestaciones había sido trasladado recientemente a Ceuta, que era una persona muy experimentada y muy hábil en este tipo de movilizaciones, que no estaba, digamos, el super policía, y que entonces el sustituto no estuvo a la altura. ¿Eso es cierto? No. Que ese operativo lo tendría que haber coordinado una persona mucho más experta y más experimentada. No, vamos a ver. El jefe de la primera UIP efectivamente ascendió y fue trasladado, pero eso no tiene nada que ver de que fuese súper experto y que no haya nadie dentro de la policía que sepa más que él. Eso no es así. En cuanto al nombramiento del responsable de la primera unidad de intervención, parece que no es acertado. Lo hizo el propio comisario general de Seguridad Ciudadana y a lo mejor debería haber elegido otra persona. Nosotros podemos entender a este otro que fue trasladado, ¿no?, a Ceuta. Sí, para sustituirlo podría a lo mejor haber elegido otra persona. Ahí no vamos a entrar. Lo que sí vamos a entrar es que haya elegido a la persona que haya elegido. Si el máximo responsable, que es el comisario general, está en la calle, es el responsable, que jerárquicamente es el máximo eslabón de la cadena de mando. Tendrá que ser el responsable. Usted sabrá, porque está en la policía, de que los informes llegados de Galicia, de Castilla, no detectaban nada. Los informes de la policía que se mandan desde Galicia, insisto, donde llegan grupos violentos hacia la manifestación de Madrid, de Castilla y de otros puntos, por la razón que fuera,
Es decir, sus compañeros, del rango que fueran, jefes superiores, comisarios, no informan. Por eso el operativo policial se intenta que sea proporcional, no se quiere que haya un incidente grave y que se determine, y luego también usted debe saber, vamos, pues policía, de que es la primera vez de que antes de que acabe la manifestación emprende la acción violenta, y eso desconcierta a todos los expertos policiales. Yo he hablado con algún policía, no solamente con políticos, y todos te dicen lo mismo, de que era impensable lo que pasó. No solo no pueden intervenir precisamente porque como no se ha disuelto la manifestación, la intervención de la policía hubiera causado un mal mayor. En todo caso, volviendo a la primera cuestión... Tenemos 30 segundos, por favor, Teresa, que tenemos que... No, simplemente que ni los ceses son malos y las dimisiones mucho menos. Pues sí. Vamos a hacer una breve pausa.